Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic oficial en la descripción. Ronin. Capítulo 21. Midoriya caminó hacia la escalera con tanta confianza como pudo, deteniéndose solo para desarmar su kanaba antes de subir. No podía mirar hacia atrás, porque no quería que Miruko notara algo un poco raro. Puede que no sea la heroína más observadora, pero estaba seguro de que incluso ella se daría cuenta. Cuando Midoriya le rompió el tobillo, le rompió la parte exterior del tobillo derecho. Eso no era demasiado extraño, era su pierna adelantada y un mejor objetivo. Eso es hasta que recordaste que Midoriya tendría que sostener el kanaba en su mano izquierda para hacer ese golpe. Algo que nunca practicó. Subir la escalera fue muy incómodo porque Midoriya estaba segura de que se había dislocado el hombro derecho y se había torcido la muñeca derecha cuando él impidió que ella lo embistiera. A pesar de todas sus precauciones, ella era demasiado poderosa. Cuando Midoriya salió a la superficie, lo hizo. Midoriya fue al bosque en el que solía entrenar y se le ocurrió una historia de tapadera en el camino. Fue al arroyo y se lavó, luego almacenó todo allí. Tenía un plan, pero ir al golf sería imposible ahora. Maldita sea. Llamó a su mamá y le explicó que se cayó de un árbol sobre su brazo derecho. Él iba de camino a casa, ella lo saludó y juntos fueron al hospital allí mismo. Fue un poco de espera. Parece que hacer cosas estúpidas, como luchar contra uno de los 10 mejores héroes, era muy común los fines de semana. Cuando entraron, unos médicos le dijeron lo que ya sabía y lo reprendieron, luego le colocaron un cabestrillo en el hombro y le dijeron que se pusiera hielo constantemente. Luego se les envió la factura por mierda que Midoriya podría haber descubierto por sí mismo y enviado en su camino. Al menos pudo perderse otra semana de clases, o al menos volver a conectarse en línea. Bakugou lo había jodido mucho peor que esto todo el tiempo, pero ahora podía descansar en casa mientras hacía su trabajo. Sin embargo, hoy necesitaba una ducha. Después de convencer a su madre de que podía hacerlo él mismo, descubrió que probablemente debería haber aceptado la ayuda. Aún así, lavó lo último del olor a aguas residuales. Antes se sentía como una rata, ahora era una rata limpia y agradable. Se miró en el espejo. Cabello verde cubría sus ojos, todavía goteando agua. Agarró el desorden con la izquierda, sosteniéndolo en un moño y haciendo muecas en el espejo por un minuto antes de ponerse los pantalones y necesitar ayuda con el resto. Su mamá tomó su camisa y se fue directamente a la cama. Bueno, directo a la meditación y luego a la cama. Era la antigua meditación de 30 minutos. Tenía algunas cosas en las que pensar ahora. Estaba claro que algunas cosas no habían ido bien. Es decir, no era lo suficientemente bueno huyendo para deshacerse de Miruko. Curiosamente, finalmente quiso ir al gimnasio para aprender parkour, pero físicamente no pudo. Otra cosa era que todas sus cosas estaban en un bosque por razones de seguridad. Tendría que tomarlo mañana. En realidad, nadie fue nunca allí. Ese podría ser un lugar más seguro que aquí si su madre decidiera limpiar mientras él estaba fuera. No duraría para siempre, pero durante una semana. Eso debería estar bien. Necesitaba moverse lo menos posible para acelerar esta recuperación. 17 días para la muñeca, si pasado fuera a repetirse, y 9 semanas para el hombro. Era extraño cómo sabía cuánto tiempo le tomó sanar la mayor parte de esto a partir de la experiencia, ya ni siquiera necesitaba buscarlo. Irse a dormir fue un poco incómodo, pero aún así no fue tan difícil como la vez que tuvo 2 yesos, ahora, eso era molesto. Te lo digo, este hijo de puta tiene la sábana, ¿sabes? Mau se rió, bebiendo otro vaso de agua. Su estupidez e imprudencia lo convirtieron probablemente en la única persona que se rió descuidadamente en la presencia del hombre. Estaba buceando y conduciendo, ¿ves? Este hijo de puta no estaba peleando, la perra estaba jodidamente bailando. Su acento se hizo aún más fuerte a medida que se emocionaba. El hombre estaba impresionado por alguien que podía impresionar tanto a su quinto plan contingente. Mau había sido elegido para ser el heredero de Gigantomachia. Sus peculiaridades eran prácticamente las mismas, pero en lugar de fuerza de voluntad, usó su propia emoción. Tal emoción era un poco molesta. Un gnomo no podía usar su peculiaridad porque no eran lo suficientemente inteligentes como para activarlo. Gnomus no podía emocionarse, por lo que no podía hacer nada al respecto. Lo supo porque lo intentó, y Mau ni siquiera se había dado cuenta. Esta perra tiene algún tipo de peculiaridad de análisis o algo así, él estará planeando todo esto desde el segundo en que te vea. Mau seguía divagando, sin importar la hora ni el lugar. Todo lo que sé es que la perra tiene el pelo verde, espera. Pelo verde, peculiaridad del análisis.
Buena para las predicciones. Los engranajes muy oxidados en la cabeza de Mau daban sus 2 vueltas anuales ahora mismo mientras contemplaba a la persona de la que estaba hablando. Senipider, ¿es el hijo del amor secreto de Sir Newteye o algo así? En verdad, la peculiaridad de Mau fue hecha a medida para él. Lo suficientemente fuerte como para comenzar a generar entusiasmo, lo suficientemente seguro como para desafiar a cualquiera y lo suficientemente tonto como para no sentir miedo. Fue esta peculiaridad la que lo había desafiado y pensó que podría ser una copia de seguridad para matar a Olmigos. Si su peculiaridad generaba suficiente entusiasmo, probablemente podría estar al mismo nivel que el tonto número 1, aunque podría llevar varios días llegar allí. La muerte de Mau en la pelea era casi segura, pero sería innecesario después de matar a Olmigos. Además, morir por alguien fuerte era el deseo de Mau de todos modos. Probablemente le encantaría, si supiera quién era Olmigos. Vamos, solo déjame perseguir a este tipo. Solo necesito pelear otros 17 asaltos con ellos. Mau seguía hablando y hablando sobre el tipo que lo golpeó. Su información mostró que los héroes también estaban interesados en él, y por lo menos cabrear a los héroes era una gran oportunidad. Encuéntralo. Tráemelo. Vivo, por favor. El hombre se acomodó en su asiento, haciéndole señas con un dedo. Kurohiri, envía al señor Mau a un lugar discreto después de darle más ropa apropiada. Midoriya se escapó de hacer su trabajo para agarrar sus cosas. Todo estaba donde lo dejó, tan intacto como pensaba. Este fue realmente un gran lugar para dejar las cosas. Midoriya se iba a ir, pero quería practicar un poco. Desde que empezó, ha estado entrenando. Pasar 9 semanas sin entrenarlo estaba volviendo loco. Mantuvo el cabestrillo puesto para sostener su brazo mientras se movía, encontrando su árbol pateador. Midoriya rebotó ligeramente sobre sus pies, luego hizo una side kick. Siguió con una patada frontal de empuje, luego cambió de pierna para la patada trasera giratoria. El árbol no se inmutó, pero el movimiento se sintió bien. Midoriya sonrió y ajustó su cabestrillo, luego agarró sus cosas. Vengo del bosque como una perra esneaca. Mau surgió del bosque, directamente colina abajo antes de aterrizar en el arroyo. Pateó el agua, regresando frente a Midoriya. Se puso de pie altísimo, mostrando los tatuajes y los músculos. Sus brazos no mostraban signos de haber sido desollados y su sonrisa era tan confiada como siempre. Lloro. Sentipider, puedo volver a verte. Hizo una doble toma cuando notó el brazo de Midoriya. ¿Qué? ¿Te lastimaste? Fue cortado por un spinning back kick, lo que lo obligó a retroceder y lo arrojó colina abajo nuevamente. Mientras se quitaba las rastas del cabello, Midoriya lo estaba reservando. Shit. ¿Ves esa hoja llena de humo? Kurohiri conocía la peculiaridad de Mau y sus poderes. Después de luchar durante 1 hora, la fuerza ordinaria no pudo hacerle nada. 3 horas, la mayoría de las armas dejaron de funcionar. A las 7, las pistolas y las superfuerzas menores se sentían como una brisa para él. A los 15 años, era casi invencible. Dejó de necesitar comida, sueño y oxígeno. Moriría si no conseguía nada antes de calmarse, pero lo que era más extraño era ahora mismo. El récord de Mau para emocionarse estaba contra su maestro en 12 segundos. En este momento, entró en la etapa 1 siendo golpeado en lugar de ser el agresor. Por lo menos, este niño era bueno para Mau. Mau corrió hacia el bosque, se perdió de inmediato pero se estrelló contra el bosque. No se molestó en cubrir su cuerpo, entrando en la etapa 2 cuando las ramas se rompieron en su cuerpo. Kurohiri lo vio correr gritando, preguntándose cuánto tiempo debería dejarlo correr cuando notó que Midoriya retrocedía. Midoriya parecía correr solo 10 o 12 pies en el bosque y se escondió, dejando que Mau pasara corriendo junto a él. El poder de Mau parecía ser extremadamente explotable para el niño pequeño. Kurohiri no estaba aquí solo para llevar a ese grosero imbécil, sino para informar sobre lo que fuera o quien fuera que encontraba tan interesante. Verlo atacar para provocar la peculiaridad de Mau y luego esconderse cuando Mau hizo la mayor parte de la huida por él. Era raro compartir algo con Mau, pero él también estaba interesado. El niño pequeño se fue en silencio mientras llamaba a la policía. Kurohiri recogería a Mau antes de que llegaran, e incluso si no lo hiciera, Mau en este momento no era algo que los héroes locales pudieran tomar. Era el heredero de Gigantomachia y estaba siendo preparado para ser el arma de su maestro. Se dirigió al distrito de personas sin hogar. ¿Era donde vivía? El cabestrillo lo habría conseguido en un hospital, así que es poco probable. Entró en un edificio de oficinas al otro lado de la calle y debajo de Kurohiri.
Contempló sus acciones, se ajustó el traje y se adelantó. Justo cuando se formó, una combinación de madera y metal le golpeó la cara. Se teletransportó hacia atrás. Una peculiaridad Warp. ¿Por qué no? El niño sostenía un extraño dispositivo parecido a un murciélago e intentó clavarlo en la cara de Kurohiri. De ninguna manera un knockout o un golpe letal, pero sigue siendo doloroso para la persona promedio. Se paró un poco más allá de la entrada, sin permitir que el movimiento tradicional lo pasara. Su expresión era sombría, sabiendo que con la peculiaridad Warp de Kurohiri, el espacio físico y el confinamiento eran la menor de sus preocupaciones. Luego se zambulló, intentando clavarlo como un estoque en su cuerpo. No fue un mal intento. Con el movimiento de Kurohiri, cualquier defensa era casi imposible, así que atacó. Kurohiri calculó la distancia pero aún así fue cortado como el niño, Senipider. Ajustó su agarre, pasando de sujetar el bate por la mitad a la punta cuando golpeó el cuerpo de Kurohiri. La fuerza era pequeña, pero ya lo estaba haciendo mejor que Mao, quien pasó horas balanceándose salvajemente antes de que simplemente derribara la habitación sobre ellos, aún faltando, y lo atrapó fingiendo estar noqueado. Shigaraki nunca lo había golpeado con éxito. Cualquiera que sea su nombre, el niño lo empujó hacia abajo, tratando de obligarlo a retroceder y caer al suelo con su brazo más débil. Kurohiri fue con él y cayó al suelo, apareciendo detrás de él. Se giró para agarrar al niño. Crack. El bate había girado, esta vez dándole un poderoso golpe a Kurohiri. Aparecer directamente detrás para maximizar el tiempo de giro, táctica genérica con poco pensamiento, no peleas mucho. Cuanto más duraba esta pelea, más parecía saber el niño. Si Kurohiri estaba dispuesto a mostrar más de su mano, podría capturar al niño. En este momento, sin embargo, no se suponía que lo hiciera. Ni siquiera se suponía que hiciera esto. Era hora de retirarse. El niño mantuvo contacto visual con él mientras se iba. Podría dar marcha atrás, podría tener éxito eventualmente. Ahora mismo, sin embargo, esta era la misión de Mao. Odiaba la falta de profesionalidad, y robar otro crédito era un buen ejemplo. Se deformó antes de que el idiota demoliera toda la ciudad, dejándolo solo con una extraña área de destrucción. Se había formado un claro a menos de 2 millas de la ciudad. Por alguna razón también, el proero Sentipeder fue alertado de que su nombre podía escucharse a kilómetros de distancia de la gruta. Midoriya casi se estaba cagando encima. ¿Cómo estuvo fuera Mao? ¿Quién era ese tipo brumoso? ¿Por qué lo estaba siguiendo? ¿Era el jefe de Mao, lo que significa que era otro gángster? Estaban juntos, así que lógicamente se conocían. Probablemente se conocerían de sus trabajos. El hombre de niebla púrpura tenía muy poca experiencia en la lucha o muy poca delicadeza con su peculiaridad. Teletransportarse detrás de alguien. Ese fue el primer lugar que alguien revisaría. Por encima de ellos era mejor para dar un salto físico, y aparecer en su lado no dominante también era bueno. La mayoría de la gente tendía a volverse hacia su lado dominante. Esperó 1 hora antes de irse a casa y su mamá lo atrapó. Se disculpó, haciendo algunas pequeñas bromas para calmarla. Había dejado la bolsa de cosas afuera, sabiendo que probablemente lo atraparían. Después de que su madre se fue a la cama, se levantó y lo agarró, llevándolo adentro. Mientras tanto, tenía mucho que pensar. Era la segunda vez que pensaba en el retiro en su carrera hombre, pensar que el vigilantismo era una carrera. Aún así, a juzgar por su historial, no parecía ser tan bueno como pensaba. Héroes y villanos, verdaderos villanos, seguían encontrándolo. No importaba lo que estuviera haciendo, lo encontrarían. Al principio, pensó que podría ser famoso, pero solo había visto a un vigilante, del que se hablaba en las noticias, y murió. No había forma de saber si era famoso entre los héroes, pero seguramente no entre los villanos. ¿Por qué siquiera sabrían de él? Tiene la hoja. Mao estaba positivamente extasiado cuando supo que Kurohiri había peleado. Sentipider, ese no podía ser su nombre, ya estaba tomado y era la cosa más tonta que Kurohiri había escuchado desde la última vez que le prestó atención a Mao. Lo admito, tiene talento. Más inteligente que tú y rápido. Evaluó mi peculiaridad y predijo a dónde me teletransportaría después de verla solo una vez. También adivinó con precisión mi falta de experiencia en combate. Kurohiri resumió los eventos para su maestro. Elogios del contingente número 2 y el contingente número 5. ¡Qué inesperado! Mis 2 contingentes más difíciles de complacer y alguien cumple con sus requisitos. Kurohiri hizo una reverencia mientras Mao se reía y asentía.
No sé si ese chico quiere correr en tu hoja, pero él es genial peleando. Mao nunca había encontrado a alguien con el mismo impulso, el mismo hambre que Midoriya. Cada pelea podría convertirse en un combate a muerte contra él porque luchó como si no tuviera nada que perder. Estoy de acuerdo. Si se unirá o no a nosotros está en el aire, especialmente porque es un justiciero. Creo que es una opción mucho mejor que Hugh Stein. Kurohiri todavía odiaba el concepto mismo de trabajar con ese tonto. Pero tal como estaban las cosas, Shigaraki estaba buscando subordinados y Stein estaba en su lista. Ya podía ver cómo iría eso incluso si Shigaraki no pudiera. Es más probable que no se interponga en nuestro camino y, según los informes inmediatos, parece que ha luchado contra Miruko, pero la policía y los héroes no se dan cuenta de que es la misma persona que derrotó a Mao. Un verdadero héroe sin nombre, sin un nombre en el que basar sus obras. Su mera existencia hace que los héroes se vean peor si tan solo más personas supieran de él. ¿Ha intentado salvar a alguien ya? Kurohiri negó con la cabeza. No que sepamos. Por supuesto que no. Todavía está entrenando y Sab Mao interrumpió a Kurohiri y siguió hablando. ¿Ya viste ese brazo, pero ves ese árbol? Estaba practicando. Mao hizo la mayor cantidad de matemáticas que había hecho desde cuarto grado. Estoy pensando que podría haber sido su primera pelea real. Hice algunas preguntas, nadie en ninguna parte sabía nada sobre ellos. Eso significa que ha sido un héroe durante ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2? Como máximo. Kurohiri debe ser honesto, no sabía que Mao podía contar. Este nivel de previsión mostró cuán interesado estaba en el niño, que claramente tenía menos de 18 años. Sus lesiones son por errores de novato entonces, y la razón por la que no ha hecho mucho es que pasa la mayor parte de su tiempo recuperándose de las lesiones. Comprensible. En este momento, no parece físicamente apto para venir aquí. Esperaremos y lo monitorearemos, averiguaremos más. Entonces, y solo entonces, tomaremos una decisión. Las palabras del maestro fueron definitivas, pero Kurohiri no esperaba que Mao también estuviera de acuerdo. No es divertido pelear contra ese 100 pies resbaladizo si no está en plena forma. De lo contrario, estaré jugando a la mancha. Y soy una sábana a la mancha. Mao rió, levantándose. Ahora, tengo que entrenar y hacer la hoja. Tengo que conseguir mi mejor condición. El segundo que Sentipider esté en las mejores condiciones, G. Midoriya estiró su brazo. Segundo mes de curación, y volvió a la escuela el mes pasado. Llevaba el cabestrillo por razones de seguridad, pero seguía haciendo la tarea. El cabestrillo parecía que era solo por lástima, pero nadie notó el cuchillo dentro, en caso de que alguien apareciera en la escuela. Había aprendido a pelear con cuchillos porque era con una sola mano. Era muy similar a la lucha con espadas con solo estocadas, o una lanza con una mano. El ataque principal era apuñalar, no cortar. Un paso adecuado proporcionó la mayor parte del alcance, con el brazo serpenteando desde el hombro para obtener la velocidad. Sostuvo el cuchillo como si fuera la lanza, dejando que se inclinara hacia adelante como si estuviera apuntando a algo con ella. Un agarre ligeramente relajado para evitar tensar los músculos, lo que lo ralentizaría. Ahora había estado practicando la lucha con cuchillos y empujando patadas frontales. El front kick los alejaría, y si eso no funcionaba, los apuñalaría. Manteniéndolo simple, porque todo lo complicado trajo héroes y villanos como una convención de superarmas. Empacó sus cosas y se fue, moviendo el hombro. Casi había terminado de curarse, tal vez 1 o 2 semanas más y necesitaría un nuevo lugar para almacenarlo. Antes de eso, tenía algo más que quería hacer. Un ataque a distancia que era más débil que un arma, pero mucho más silencioso y menos probable que matara, algo que quería evitar. Ahora mismo, al menos. Estaba empezando a pensar que si tapaba a algunos de estos idiotas, dejarían de aparecer por todas partes. Lo había visto de camino a casa el viernes, pero no tenía el dinero encima. Esta vez entró y compró los artículos, dardos y una diana. Saludó a su madre y lo instaló en su habitación, buscó algunos vídeos y practicó. Lo colocó dentro de su armario para que los rasguños y fallas fueran más difíciles de detectar. Luego, comenzó a perforar dardo tras dardo en el tablero. Se necesitaron 16 vídeos y 1 hora para aparecer regularmente en el tablero. Esta era su mano izquierda, no esperaba mucho mejor. Aún así, después de golpear el tablero una vez, siguió perforando. Un par de miles de lanzamientos más tarde, podía acertar regularmente en los objetivos en lugar de en los números. No está mal la mejora para un día.
Podía acertar a unos 30 centímetros de donde apuntaba con el brazo izquierdo, lanzando desde el otro lado de la habitación. Entró en meditación, respirando tranquilamente mientras se concentraba. Habían pasado más de 3 meses desde que apuntó a ser un justiciero. 7 meses hasta el examen de ingreso a la UA, y Bakugou se callaría al respecto. Midoriya siguió lanzando hasta que logró clavar todos los dardos en el objetivo antes de encontrar un buen pensamiento que parecía haberse saltado. ¿Qué estaba haciendo All Might en Japón? ¿Es un héroe estadounidense? ¿Cómo se había saltado ese punto tantas veces? Estaba tan decepcionado por su encuentro que nunca trató de averiguar cómo sucedió. ¿Fue solo un equipo? ¿Con su condición física? Improbable. Lo que sea. Si se muda aquí, es solo una falsificación más a tener en cuenta. Midoriya bostezó y se fue a la cama. Mañana era martes y tenía una mierda que hacer. Entonces creemos que Mao ahora estará buscando al justiciero que lo golpeó. Nezu terminó, de pie sobre una pila de libros, que a su vez estaba en una silla, girándolo lentamente para mirar hacia la esquina en lugar de hacia su audiencia. ¿Alguna pregunta? Present Mick se rascó un lado de la cabeza. Sí, solo un par. ¿Alguien sabe por qué estaba gritando sobre Centipeder? No sabía que alguna vez se conocieron. Aizawa, que se había quedado atrapado investigando al idiota, negó con la cabeza. Ni siquiera hemos oído hablar el uno del otro por nuestra información. El mismo Cien Pies también respalda esto. ¿Eso significa que la persona que lo golpeó se parece a Cien Pies? Tal vez tienen un gusano por cabeza o algo así, Fue grosero, pero Midnight no pudo evitar temblar ante la idea. ¿Alguien hecho enteramente de gusanos? Bruto. Nezu asintió. Parece ser una referencia al vigilante anónimo, pero no nos dice mucho sobre nada. Mao es tan tonto que piensa que All Might es Miruko porque sabe que Miruko es el héroe conejo y miró el cabello de All Might. Present Mick se rió de All Might, quien negó con la cabeza. Él ni siquiera sabe eso. Es tan tonto, es como si hablara su propio idioma. Aún así, algún informe sobre la actividad de los vigilantes mientras estamos todos aquí era cereal. ¿Medianoche? Nezu estaba extrañamente interesado en esto por alguna razón. Midnight sacó los papeles que había escrito durante 3 meses. Ella estaba a una cuarta parte del camino hecho. Solo concéntrate en el final, Midnight, ojos en el previo. Ese dulce bono de pago. La actividad de los vigilantes ha sido moderada durante los últimos 2 meses y está disminuyendo. Hace 3 meses ocurrió el incidente de la decapitación del pequeño Musutazu, luego un mes después fue el colapso del enfriador. Ni siquiera una semana después, un vigilante le rompió el tobillo a Miruko, aunque ella se niega a revelar nada. Más que eso, y ella parece estar buscándolo de forma independiente. Se recuperó por completo en 2 días. Aparte de eso, nada más. El justiciero que derrotó a los Chillers y el que derrotó a Miruko han sido confirmados por Miruko como ser la misma persona. Las otras actividades de los vigilantes generalmente colapsan por sí solas o hacen muy poco, dijo Aizawa. Desde que Midnight se quedó atrapada en esto, solo ha habido 3 actividades principales de vigilantes y ella cubrió las 3. ¿Es posible?, preguntó Nezu, su silla ahora completamente orientada hacia la esquina y continuando con él sin hacer ningún esfuerzo por girarse y mirar a su audiencia, ¿que los 3 incidentes sean la misma persona? No podemos refutarlo. Simplemente no podemos probarlo. Aizawa ajustó sus notas. Traje diferente, arma de elección y estilo de lucha. Lo único que es igual es lo minuciosos que fueron ambos. Snipe puso su granito de arena. Es bastante inteligente si lo piensas. Al cambiar constantemente su estilo, se vuelve imposible buscarlo. Si incluso el estilo de lucha es diferente, ¿quién puede decir que no se han mudado ya? Podría estar en China, Estados Unidos o cualquier lugar. Por lo que saben las autoridades, no es más que un justiciero único al azar. Viene, hace lo suyo y se va. Para cuando piensas en buscar extranjeros en lugar de vigilantes locales, ya ha sido desaparecido durante meses. Aizawa asintió. Incluso podría estar aquí, haciendo trabajos más fáciles a propósito para desviarnos de su olor. Mientras no aprendamos nada sobre él, puede ser lo que quiera. Sin peculiaridades, sin edad, sin altura, el género es una conjetura y tenía arena en mis ojos en ese momento. Todos los testigos están cagados de miedo por él. Lo llamaría fantasma, pero ya tenemos un justiciero con ese nombre. Nezu se rió. Me alegro de que te des cuenta de lo anómalo que es este justiciero.
Cada informe sobre él le asigna un nombre diferente, lo que hace que sea extremadamente difícil averiguar de quién son los informes. Parece que hemos sido derrotados por nuestro propio sistema. Entonces, ¿vamos a asignarle un nombre?, preguntó Vlad. Nadie estaba realmente seguro de cómo lidiar con esto. La mayoría de los vigilantes se hicieron sus propios nombres, y se notaba lo avergonzados que podían ser. ¿Quién tiene que elegir el nombre? ¿Los policías? ¿Los héroes? Importa cómo lo llamemos siempre y cuando sepamos que es él. Prefiero el nombre Supervigilante, G, y nos ganó a todos. Nezu comenzó a reírse de nuevo por todo el asunto del nombre Super. La reunión terminó, con cada uno de los maestros hablando sobre su plan de estudios. A nadie realmente le importaba algún justiciero, cada uno había visto cientos. Algunos habían sido vigilantes en algún momento de su vida. Ninguno de ellos, a excepción del director loco, tenía idea de cuán trascendental sería ese justiciero. Notas. ¿Pensaste que Midoriya alguna vez obtendría una victoria limpia? Mierda. Presentamos a los grandes jugadores finales. Lo admito, obligué a Nezu. Si Nezu no conociera a Midoriya, probablemente tendría mucho menos interés. Sin embargo, All for One estaba destinado a conocerlo eventualmente debido al período de tiempo. Midoriya apunta a pandillas que estarían bajo la influencia de All for One, y la red de información de All for One es lo suficientemente buena como para encontrar a Midoriya. Nezu y el resto de UA eventualmente se enterarían de él, pero elegí acelerar el conocimiento para obligar a Midoriya a elegir un nombre. Más sobre eso al final. Se descubrió más sobre Mao, para responder algunas preguntas que pueda tener. ¿Mao tiene múltiples peculiaridades? Sí, originalmente tenía 5. Siguió olvidándose de ellos, por lo que ahora tiene 3. Todas sus peculiaridades actuales funcionan automáticamente sin que él tenga que hacer nada, por lo que no puede olvidarse de usarlas como las 4 originales que le dieron. ¿Mao es parte de la Liga de Villanos? No, Mao es como Gigantomachia, un plan de respaldo. La peculiaridad de Mao lo hace, posiblemente, capaz de matar a All Might, por lo que fue un método preparado en caso de que fuera necesario. Si Mao estuviera en el canon, lo habrían olvidado, ya que no habría sido útil para All for One para nada más, y no trabaja para la Liga de Villanos. ¿Puede Mao matar a All Might? Posiblemente. Se monólogo brevemente al respecto, pero Mao se vuelve cada vez más fuerte cuanto más pelea, ya que pelear lo emociona. Sin embargo, lleva más tiempo obtener mayores beneficios porque se emociona cada vez menos con la misma pelea. Las peleas de Midoriya, por ejemplo, lo emocionan mucho más de lo normal, por lo que puede saltarse etapas. Mao tiene 4 etapas en la lista, cada una de las cuales indica que se vuelve inmune a algo. No son transformaciones difíciles, sino más bien marcadores a lo largo del camino. Cada vez que es inmune a los ataques normales, está en la etapa 1, ya sea que acaba de ingresar y ya no le duele casi en la etapa 2 y ya no puede sentir los ataques normales. ¿Puede Mao matar a All Might? No hay un límite superior real en sus poderes que haya sido descubierto por las personas que lo prueban, lo que significa que si acumula suficiente emoción, posiblemente. Es por eso que es un respaldo, no se sabe si realmente podría ganar. Técnicamente, podría romper un planeta con su peculiaridad, solo necesitaría literalmente años de exageración, lo que es casi imposible. Además, si tiene daño físico que lo mataría, pero no afecta su etapa actual, necesita curarlo antes de que su emoción desaparezca o morirá. Se menciona que algunas cosas que casi lo han matado en el pasado han sido el agotamiento por la falta de sueño, el hambre, y la deshidratación, y la asfixia. ¿Cuáles son las otras peculiaridades de Mao? No lo digo por ahora, ya Mao se le olvidó lo que eran. Ups. Otras cosas, lucha con cuchillos y ni siquiera ha terminado con la lucha con lanza. Me gustan los cambios causados por la necesidad, hace que las cosas se sientan más vivas que simplemente seguir el plan sin importar qué. Midoriya aprendió la patada frontal de empuje, pero en realidad no dijimos nada al respecto. Desafortunadamente, esta no es la patada frontal en la ingle. Todo a su debido tiempo. Hacer reírse de los héroes. Tienes que preguntarte cuántos vigilantes ven todos los días y cómo separan a los importantes de los pequeños. Es posible que se mezclen algunos, incluso aquellos con grandes logros. Espero que se den cuenta de su error. Finalmente, la importancia de no tener nombre. Nadie lo menciona, pero no tener nombre y ser un justiciero es increíble. Los informes son más difíciles de escribir, crean confusión en el enemigo y rastrearte se convierte en un desastre cuando no saben qué persona anónima lo hizo.
Básicamente crea su propia coartada. Aún así, Midoriya será nombrado pronto. No te preocupes, no solo llamé a este fanfic Ronin porque suena genial. Llamé a este fanfic Ronin porque suena muy genial para un weeb como yo a quien le gustan las referencias japonesas. Capítulo 22. El cuchillo golpeó con un tunk, un poco a la izquierda de donde Midoriya había estado apuntando. Lanzó los dos últimos, fallando por completo el tablero y golpeando el tablero de cartón que había colocado. Midoriya reunió los 4 cuchillos, comprobando el objetivo. No estaba hecho para los cuchillos, pero aguantaba bastante bien. Al menos estaba mejorando, por lo general podía acertar a 3 pulgadas de su objetivo con los dardos y fallar por 1 milla con los cuchillos. Volteó el cuchillo, atrapándolo por la hoja. Su brazo derecho básicamente había terminado de curarse, pero iba a empezar a usarlo más mañana. Podía intentar hacer malabares y tenía que aprender todos los trucos con el cuchillo con el otro brazo. Su brazo derecho tenía mucho que recuperar. Aún así, siguió perforando con la izquierda. Si estuviera usando el kanap, su mano izquierda no estaría haciendo nada y podría arrojar cosas como cuchillos o estrellas ninja. Midoriya planeó comenzar a forjar algunas armas arrojadizas mañana, así que hoy investigaría sobre armas arrojadizas. Otro giro de muñeca, otro lanzamiento de cuchillos. Estos cuchillos no estaban destinados a ser arrojados, por lo que era asombroso que estuviera golpeando cualquier cosa. Acababa de robarlos durante las peleas, todos de matones al azar que tenían algunas cosas buenas. En su mayoría armas, que agregó a la pila en el bosque. Cuantas menos armas haya en las calles, mejor. Más lanzamientos mientras encendía vídeos, buscando algo fácil de hacer. Se detuvo en un video antiguo, de 46 años, sobre ninjas y sus armas arrojadizas. Había uno tan fácil que no podía dejarlo pasar, y no podía creer que fuera real. Dejó caer los cuchillos y se puso a dibujar, esperando que esto fuera real y que lo estuvieran engañando. Si esto fuera real, podría tener 100 armas arrojadizas mañana a esta hora. La escuela fue larga y dolorosa con los compañeros de clase imbéciles. Todavía trataban de empezar mierda, especialmente ahora que no podía defenderse. Simplemente lo dejó pasar, sin importarle lo suficiente como para detenerlos. Bakugou simplemente lo ignoró como si no existiera. Era una relación mutua, al menos. No recibió ayuda ni siquiera con su brazo, por lo que su mano izquierda tuvo que volverse buena para escribir. Tenía que admitir que se veía mucho mejor que cuando empezó. 2 meses de escribir realmente valieron la pena, y sus propias notas ahora se podían escribir en cualquiera de los dos. Todavía no era bueno, pero era legible. Aún así, no le importaba. Esperó pacientemente a que sonara el timbre y se fue, agarrando un montón de tiras de metal que había comprado ayer y tirando sus útiles escolares, mientras agarraba una bolsa llena de tiras de metal y su kit de vigilante, o lo que era su kit de vigilante. Ayer había enviado su chaqueta a una tintorería de mierda que estaba seguro de que los héroes profesionales no encontrarían porque los otros vigilantes la usaron. Los vigilantes fueron demasiado tontos para encontrarlo, incluso cuando pidió en su junta una buena tintorería y siguió su consejo. Su casco tuvo que comprar artículos de limpieza antes de usar esa cosa solo por el olor. Era como el infierno ahí dentro. En cambio, tenía los 3 chalecos antibalas, en buen estado y listos para modificar. Estaba un poco nervioso por volver a donde el tipo ahumado lo había seguido, pero no lo había llevado a la misma oficina en la que se escondía. Solo uno cerca, ya que había comenzado a mirar dentro de otros edificios. Aún así, no podía evitar el área para siempre. Entró en su territorio familiar, encerrando todo lo que pudo en el primer piso, mientras dejaba una ruta de escape para él. Sacó el tanque de propano, robado del almacén de Chillers, y se puso a trabajar en la fabricación de su nueva arma, aparentemente sin darse cuenta de que casi siempre se metía en peleas poco después de hacer una nueva arma y un nuevo disfraz. Primero, iba a comenzar a modificar el área. Finalmente compró una abrazadera e iba a unirla al mostrador en el que solía falsificar. Perforó 4 agujeros en el mostrador y luego colocó los tornillos para asegurarlo. A continuación, hacer la forma del arma. Tomó su sierra de mano y sujetó la tira de metal en ella, midiendo y cortando parcialmente. Cuando estaba a la mitad, le dio la vuelta y terminó de cortarlo. Las piezas de metal terminadas eran rectángulos delgados de 6 pulgadas de largo. Midoriya luego martilló y afiló los extremos como agujas, aplanándolos hasta que las puntas quedaron delgadas y afiladas. Midoriya probó el equilibrio, luego hizo otro. Tuvo 15 experimentos antes de decidir la forma que quería usar como base.
Mantuvo este a mano para comparar mientras trabajaba, replicando rápidamente el diseño. Estas agujas eran los Bo Shuriken, y básicamente solo lanzaban agujas. Un conjunto de Bo Shuriken. Los encendió fácilmente. Apenas tomó 5 minutos para uno y después de un par de horas aún menos. Terminó con 60 de las cosas antes de llamarlo un día en las agujas. Podría hacer más mañana. Por ahora, ¿dónde los guardaría? Comenzó a trabajar en los chalecos antibalas, con el objetivo de convertirlos de mejores en una especie de pantalones cortos. Iba a atarlo alrededor de sus muslos, su primer y segundo cinturón para mantenerlo en sus caderas. El segundo juego de cinturones mantuvo la parte inferior envuelta por encima de las rodillas. Los chalecos eran tan grandes que se envolvieron alrededor de sus piernas varias veces y bloquearon los bolsillos de los pantalones cargo. Tendría que agregar algunos nuevos y cambiar su elección de pantalones durante el heroísmo, comenzando con su idea actual. Toda la armadura del cuerpo tenía bolsillos destinados a cargadores de munición, en su lugar, los modificó para guardar su nuevo shuriken. Cosiéndolos para que se ajusten bien a sus nuevas armas arrojadizas, luego agregando un cierre de velcro en la parte superior para mantenerlos en su lugar. Se estaba volviendo bastante bueno en esto de la costura, e incluso se acordó de respaldar su costura con pegamento caliente. Usó el conjunto completo, haciendo algunos pasos de práctica. Se había quitado el cabestrillo para ponerse los chalecos y practicaba moverse. Luego eliminó a su objetivo favorito, pasando unas cuantas horas clavando agujas en el objetivo. Es cierto que prefería su lado izquierdo, pero no era bueno darle algo que hacer a ambos brazos. Midoriya salió y rápidamente regresó a las alcantarillas, todavía disfrazado. Aprendió de Miruko, a la mierda ser sutil y simplemente reservarlo. Prácticamente se lanzó hacia la tapa de la alcantarilla hasta que escuchó voces en su callejón favorito. Dios, tal vez debería comprar ese amuleto de la suerte. Había un par de tipos rodeando a una mujer. ¿En serio? ¿Dónde estaban todos los criminales que eran chicas? ¿Preferían una zona más rica? ¿O, a quién le importa una mierda? Esto fue algo en lo que se inscribió. Primero, es hora de encontrar una máscara. Solo cierra los ojos, perra, estarás en camino en menos de 10. Los tres chicos se rieron de su sensación clara cuando uno la empujó contra la pared. Uno agarró sus pantalones y tiró bruscamente hacia abajo. Su retorcerse parecía hacer lo mejor para ellos. Se estaban riendo, y las cuatro voces riendo cortaron el aire. Un tipo siguió inmovilizándola mientras el tipo de los pantalones comenzó a trabajar en la camisa, el tercero hizo los cálculos y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Quién se estaba riendo y por qué venían de arriba de ellos? Miró hacia arriba justo cuando una mochila cayó sobre su cabeza, seguida de dos extrañas agujas que lo clavaron en el estómago. Escupió sangre cuando la cosa encima de él se rió de nuevo. Estaba encorvado como una gárgola, con muslos muy grandes y una parte superior del cuerpo pequeña. Los otros dos notaron la cosa sobre ellos, todavía riéndose a carcajadas. El primero, el observador, sacó las agujas de su estómago. ¿Algún tipo de peculiaridad de proyectil? Me dolía moverme, me dolía solo respirar. El stripper dio un paso atrás, buscando su arma y, en cambio, recibió otra aguja en el brazo, luego dos más en el cuerpo como compensación. No era letal, pero dolía como una perra. La cosa finalmente llegó al callejón, todavía riéndose. Su cabeza estaba envuelta en una tela blanca, toda la cara cubierta. Mantuvo su brazo derecho en un bolsillo, riendo mientras más agujas aparecían en su mano. Alguien había pasado demasiado tiempo tratando de lanzar dos al mismo tiempo y estaba ansioso por practicar en vivo. La cosa caminó hacia ellos, quedó borrosa a medida que más y más agujas perforaban a los tres hombres que intentaban defenderse. Durante todo el camino siguió riéndose hasta que uno de ellos cambió de brazo y logró dispararle, dándole en el pecho. Fue empujado hacia atrás por un momento. Su turbante estaba movido, y ahora podías ver la boca. Cuando se disparó, fue una sorpresa neutral. Luego, una pequeña sonrisa. Una risita. Comenzó a avanzar más rápido, desenvainando su derecha y un cuchillo bowie. Ahora era serio. Se lanzó hacia adelante, riendo mientras el cuchillo bailaba a su alrededor. Pequeñas puñaladas rápidas del cuchillo grande y su gran alcance, ayudadas por lanzar más de esas agujas. Uno cayó, sus extremidades perforadas demasiadas veces para mantenerlo de pie. El siguiente llevó un pomo a la cúpula y se derrumbó. Se detuvo sobre él, haciendo algo.
El último hombre, el stripper, estaba extremadamente nervioso ya que se podía escuchar un sonido húmedo y aplastante. La niña estaba congelada en el lugar, mucho más asustada que cuando casi fue violada. Podría haber sido violada, pero al menos estaba bastante segura de que sobreviviría. Se puso de pie, todavía riéndose. Toda la parte superior de su cuerpo se retorció cuando cambió el cuchillo a su otro brazo, lanzando el cuchillo con la izquierda. Giró de cabeza sobre el mango antes de que el pomo se estrellara contra el estómago, obligándolo a exhalar. Los cuchillos Bowie no estaban destinados a ser arrojados, pero cuando golpeaban, se sentían como un puñetazo completamente cargado. Cayó de rodillas cuando algo se acercó, riéndose de nuevo. Dios, lo siento. Perdóname. Perdón. Se le llenó la cara de pies cuando pasó junto a él, luego giró y le dio una patada lateral en la cabeza contra la pared. Se paró por encima de los tres, luego volvió al hombre aún consciente que se estaba desangrando, asfixiándolo para que no pudiera resistirse. Todo esto había tomado menos de un minuto. Rápido y rápido. Le estaba haciendo algo al hombre, luego se giró para mirarla. La víctima en todo esto presionó su espalda contra la pared, respirando superficialmente. Estás vivo allá atrás. Ella asintió con la cabeza, luego se escapó y finalmente gritó cuando salió a la calle. Miró hacia afuera, sacudiendo la cabeza. Midoriya sintió como si hubiera vuelto a sus viejos tiempos. No se sentía con ganas, así que vino desde arriba. Luego se dio cuenta de que no tenía ninguna de sus grandes armas de un solo golpe, y ellos tenían pistolas. Tenía que cerrar la distancia. No quería que su voz fuera reconocible, así que trató de toser. La tensión hizo que su voz sonara muy alta ya que había vidas en juego en este momento. Empezó a reírse cuando se dio cuenta de lo jodido que estaba. Si los perdía por un segundo, podría terminar congelado. Otra vez. Ha pasado un tiempo desde que sintió eso. Cuando uno cambió de brazo, dejó de reservar su brazo derecho y sacó su cuchillo de defensa personal, no para lanzar. De hecho, había tenido la intención de golpear al tipo en la frente, pero era tan pesado que pasó por debajo de su objetivo. Al menos no le apuñaló la garganta. Agarró las armas, tal vez robó algunas monedas sueltas, ¿quién puede saberlo? Y llamó a la policía antes de desaparecer en las alcantarillas. Y así, nació la tercera persona vigilante de Izuku Midoriya, y Midoriya en gran medida ignoraba que aún tenía uno. Estaba planeando hacer su debut en la escuela secundaria cuando tuviera el tiempo libre de las clases en línea para lidiar con esta mierda. Hay otro Oon en eso estaba tan feliz cuando Midnight y Arasereat se sentaron boca abajo en sus escritorios. ¿Es este similar a alguno de los registrados? Medianoche sonaba optimista, su maquillaje apenas se había hecho y corrido por la cara plantada. No. Este parece un psicópata. Hizo un montón de agujeros en sus víctimas y se estuvo riendo todo el tiempo. Nesu no pudo resistir reírse él mismo. Así que están relacionados contigo. Aizawa gimió y copió el informe en su computadora. Sus ojos recorrieron la pantalla y se plantó de nuevo. Este parece más un villano que un justiciero cuyas víctimas resultaron ser malas personas. Armado con un cuchillo Bowie, apuñalándolos. Estaban más jugando con ellos que peleando. Al menos los vendó antes de que llegara la policía, respondió Midnight y volvió a llenar su café antes de ahogarlo en azúcar. Parece que podrían haberse desangrado sin atención médica. Ese podría haber sido algún otro justiciero, respondió Aizawa a su contador. ¿Recuerdas al doctor? Todavía lo veo a veces. Dice que es un vigilante, pero todo lo que hace en realidad es seguir a otros vigilantes y curarlos a ellos y a sus víctimas antes de que alguien muera. En ese marco de tiempo, Medianoche contrarrestó su contraataque. Tendría que estar siguiéndolo ya, y los 4 testigos testifican que solo hubo un perpetrador. El primer testigo, la víctima original, ya había corrido a la estación de policía. Este tipo solo tenía 5 minutos antes de que aparecieran, y yo no creas que tu doc los encontraría en ese momento sin importar lo bueno que sea. Aizawa asintió, contenta de que finalmente se estaba volviendo buena en estos debates. Este caso era de hace 3 días, pero la policía lo había entregado recientemente cuando los hechos estaban claros. Fue bueno, ya que no hubo desinformación, pero malo porque tomó mucho tiempo. Aún así, también mantuvo fuera de sus manos los fáciles, que tomaron 10 minutos para resolver. Aún así, ninguna de las armas. Estos testimonios hacen que parezca que está haciendo 10 de estas cada segundo, pero no se encontraron armas en la escena. Incluso sus propias armas fueron robadas.
Los vigilantes suelen tener un presupuesto limitado y las armas son bastante caras. Estaremos atentos a las armas en el mercado negro, pero no están marcadas, por lo que será difícil rastrearlas. Probablemente ya haya 100 del mismo modelo por ahí. Aizawa sacó su fiel cuentagotas. Si se nos ocurre un nombre en clave, colocaré este como psicópata. El psicópata, el propio Cienpiés, estornudó. Se frotó la nariz y miró a su alrededor de nuevo, luego se sacudió la extraña sensación. Iba a ir a un gimnasio, maldita sea, finalmente estaba saludable. Solo necesitaba estar alrededor de 1 mes o 2 para hacer todos los movimientos que quería y luego podría deshacerse de este lugar. Se había saltado el lugar donde conoció al tipo pequeño siendo asaltado, ese lugar era sombrío como el infierno. Después de tachar los grandes, tenía 2 opciones. Uno costó 2000 yenes menos, así que fue el ganador, sin competencia. Entró, entregando todos los papeles. Él y su mamá habían venido aquí el domingo, pero quería pasar su tiempo de recuperación haciendo 500 agujas para llenar todos sus bolsillos. También se quitó los pantalones cargo de sus pantalones cargo y los unió a sus extraños pantalones cortos a prueba de balas. En verdad, esos pantalones cortos a prueba de balas iban a sacudir el mundo. La persona del frente sonrió, le contó todo sobre las cosas y cortésmente le siguió el juego antes de ir al área abierta y abrir sus notas. Interactuar con la gente le quitaba tiempo de trabajo, y cuando eras tan horrible como un cojo sin peculiaridades, necesitabas todas las ventajas que podías obtener. Fue directo a los estiramientos. Finalmente pudo hacer la postura del loto con una incomodidad mínima. Lo sostuvo por 1 minuto antes de saltar y hacer algunos estiramientos de pared. Empujó contra la pared, presionando su talón contra el suelo mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, formando un triángulo rectángulo. El gimnasio, o la sección que le importaba, era grande y en su mayor parte abierta. Aburridas paredes blancas y muchas formas extrañas a lo largo del piso. Cajas apiladas sobre cajas, del tamaño de autos. Pendientes y triángulos. Barras para escalar conectaban algunas cajas. El suelo estaba acolchado, al igual que la mayor parte de la estructura. Fue genial, a nadie le importaba una mierda aquí. Mientras nadie descubriera que era un lisiado, seguiría así. Midoriya practicó alejándose de la pared, plantando las manos en el suelo y saltando del suelo para levantar los pies. Ni siquiera llegaron por encima de él antes de volver a caer. El segundo intento fue mucho más cerrado pero aún demasiado corto. El tercero fue el clásico overshot, y sus piernas chocaron contra la pared. Otro saque inicial y se cayó de nuevo. Quinto intento y se mantuvieron por encima de su cabeza durante 2 segundos completos antes de caer de nuevo. Simplemente practicó esto una y otra vez sin riesgo de golpearse en la cabeza. 20 minutos después, podía mantener los pies en el aire durante aproximadamente 1 minuto. Tomó un poco de agua y decidió interrumpir su meditación por 1 minuto o 3. De hecho, terminaron siendo 2 cuando alguien lo golpeó en la cara. ¿Estás dormido? Abrió un ojo, mirando a un niño pequeño con cabello negro. Sí. El niño parpadeó. ¿Puedo dormir yo también? Parpadeó y luego cerró el ojo de nuevo. Por supuesto. El niño primero se acostó y luego trató de sentarse como él. Midoriya no se molestó en darle ningún consejo, solo lo vigilaba para cuando sus padres inevitablemente vinieran y se lo llevaran. Lo hicieron, y él solo sonrió y se despidió de su dormido amigo. Lo siguiente fueron volteretas frontales. Practicó, una y otra vez, manejando bastantes giros frontales antes de darse cuenta de que podría necesitar a una persona real para esto. Aún así, no quería pagar nada extra por ayuda. En cambio, estafó a sus maestros favoritos, héroes. Efectivamente, podría encontrar algunos videoclips de ellos haciendo volteretas. Practicó un par de veces, tratando de obtener la distancia para plantar sus piernas justo antes de clavar una, todavía terminando sobre su trasero pero luciendo marginalmente más profesional mientras lo hacía. 10 minutos de intentar el front flip más tarde y se las había arreglado para clavarlo 2 veces. Otro descanso para tomar agua y una meditación rápida de 1 minuto antes de volver a la rutina. Pasó más de 1 hora antes de que pudiera lograrlo de manera consistente. Aún así, tendría que volver para practicarlo más y arraigar estas habilidades. De lo contrario, simplemente se olvidaría. Aún así, hoy era viernes.
Su mamá sabía que estaría fuera hasta tarde perforando, y este lugar estaba abierto hasta las 10 del fin de semana, esos pobres trabajadores. Más repeticiones y trató de unirlas. Solo tardó 10 minutos en conseguir su primer doblete, y el progreso a partir de ahí fue mucho más sencillo. 30 minutos después, podía conseguir algún que otro triple antes de lanzarse de cara. La multitud se había alejado de los que vio cuando entró. Al día siguiente y él estaba de nuevo flipando. Le tomó un poco recuperar el ritmo del día anterior, pero finalmente lo consiguió. Lo siguiente fue una voltereta. La primera vez que hizo eso, hizo girar directo a su cara. Midoriya se rió y siguió caminando. Pasó una hora y pudo hacerlo en ambas direcciones. Su lado derecho todavía estaba un poco más débil que el izquierdo, pero la práctica resolvería eso. Luego bajó a las bóvedas, el arte de sortear obstáculos en parkour. Desde escalar hasta voltear obstáculos, estos fueron muy importantes. Midoriya buscó derribarlos lo más rápido posible, por lo que al principio solo buscaba 3 conceptos básicos. 1 hora para cada uno, incluso si pensaba que había terminado en 30 minutos. Primero fue la bóveda de seguridad. Era, lo creas o no, una bóveda muy segura. Corriste hacia la cornisa, pusiste tus manos sobre ella mientras saltabas y pusiste un pie sobre lo que estabas trepando. Luego simplemente te levantaste y te acercaste. Agradable, seguro y fácil. Para escalar cosas grandes, podrías poner un pie en la pared por la que estabas saltando para empujarte más arriba. El segundo en su menú era uno muy similar, el salto de pared, la carrera de pared o la escalada de pared. Pusiste tus manos en la pared y saltaste, poniendo un pie en la pared para empujarte más alto. Esto fue lo mismo que se usó para obtener la altura adicional de la bóveda de seguridad. El tercero fue una bóveda de giro. Se usaba cuando estabas en una repisa. Te giraste mientras saltabas por encima de la cornisa, de modo que estabas frente a la cornisa del lado por el que querías caer. Puede apoyar las piernas en la pared para descansar y luego dejarse caer con seguridad rápidamente. Midoriya trabajó en ellos, los combinó, lo pensó y lanzó un cuarto salto, el salto de precisión. Podría definirse como el movimiento de salto de longitud, pero en un punto específico. Juntaste los pies, balanceaste los brazos y trataste de mantener el equilibrio con ambos pies antes de separarlos para moverte. Estos 4, más su balanceo, eran una buena base por ahora. Siguió perforándolos hasta que comenzó a juntarlos por diversión. Al correr a lo largo de una pared hacia una repisa y empujar la pared antes de saltar a la repisa, podrías obtener una altura realmente buena. Podría hacer algunas buenas volteretas en medio de sus saltos como buena práctica. A las 2 se fue a almorzar. Solo algo ligero mientras seguía practicando su movimiento en las calles, trepando y saltando tanto como podía. Su núcleo se estaba volviendo bastante sólido, y si seguía practicando sería bastante bueno en esto. De vuelta a la rutina, con descansos regulares para la meditación. Todavía se estiraba cuando entraba al gimnasio, aunque ya lo había hecho. El cuerpo de Midoriya podría paralizarse en un tiempo récord, volviéndose burlón y sin relación en un abrir y cerrar de ojos. Probablemente eran alrededor de las 4 cuando alguien se sentó a su lado mientras practicaba su parada de cabeza. Su tiempo había subido a 1 minuto ya que no estaba tan cansado, pero la distracción lo hizo caer a los 25 segundos. El mismo chico de ayer. No parecía muy feliz, pero se conformaba con relajarse con el dormilón. Lo que sea, a Midoriya también le gustaba la tranquilidad. Simplemente se relajaron durante un par de minutos, mirando al techo. Vino la misma señora de antes con cabello castaño, lo recogió. Se despidieron con la cabeza. Midoriya volvió a la rutina con entusiasmo, su siesta prolongada le proporcionó energía adicional mientras se movía por el gimnasio. Entró una pausa de personas, y para el joven que intentaba evitar el contacto humano como si fuera 2020, fue genial. Corrió por las paredes, apagó todo y, en general, estaba pasando el mejor momento de su vida. Además, mañana era su favorito. Día de golf. Se puso en camino a las 7, intentando y fallando en silbar pero sin importarle realmente. El domingo fue genial, y Midoriya logró hacer un hoyo en 20 golpes. Lo peor era que era innegable que esto mejoraba desde su primera vez. Esta vez fueron a la playa, maravillándose al pasar junto al basurero que, por alguna razón, se veía un poco mejor. Parece que alguien decidió hacer algo al respecto. Aún así, disfrutaron de la vista y almorzaron allí antes de regresar a casa y ver más televisión. La rutina era reconfortante, al igual que la apariencia de su mamá. Como estaba ayudando a preparar las comidas, tenía voz y voto sobre cuánto ganaban.
Sus hábitos alimenticios se estaban restringiendo, al igual que los de él. Por lo general, ella comía demasiado mientras que él comía muy poco, pero ahora comenzaban a nivelarse. Midoriya reflexionó brevemente sobre el día mientras estaba sentado en su habitación, meditando. 2 semanas más en el gimnasio. Eso debería ser suficiente para que él consiguiera todo lo que necesitaba. Luego saldría, desenterraría su vieja máscara y la primera mierda que hizo, y se pondría manos a la obra. Haría una katana real y un nombre para el justiciero en el que se convertiría. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily. Spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek